Bienvenidos y bienvenidas a Zoom a Vincularte, el podcast, una iniciativa del Instituto Humaniza Santiago. En esta tercera temporada, Freddy y Valentina dialogarán con sus invitados sobre distintos aspectos y miradas en relación a la regulación emocional. Gracias por escuchar. Hola, les damos la bienvenida a un nuevo episodio de nuestro Zoom a Vincularte en esta tercera temporada en la que estamos hablando en todos los capítulos sobre regulación emocional, un tema súper importante que nos convoca a todos quienes trabajamos con personas. Y hoy vamos a hablar específicamente de desregulaciones y regulaciones en la primera infancia. Como siempre estamos junto a Freddy Orellana. ¿Cómo estás, Freddy? Hola, hola, bien, gracias. Aquí contento de grabar este nuevo podcast con este gran tema. Con este gran tema y con esta gran invitada. Freddy, preséntanos a quien nos acompaña. Sí, estamos aquí con una compañera de trabajo que yo conozco hace mucho tiempo, ya es Astrid Martin. La voy a presentar un poquito. Digo un poquito porque tiene un gran currículum, pero vamos a decir algunas cositas nomás de ella que son importantes. Bueno, es psicóloga, es psicoterapeuta, magíster en Psicología Clínica Infanto-Juvenil, es supervisora clínica del Instituto Humaniza Santiago y docente, y además es codirectora del instituto. Trabaja Astrid en el área de la psicología educacional y en clínica con niños, adolescentes y sus familias en el Centro Clínico del Instituto Humaniza Santiago. Astrid Martin, bienvenida. Hola, mucho gusto, muchas gracias por la invitación y la oportunidad de compartir un ratito acerca de este tema tan relevante, ¿no? Para todos y todas. Sí, es un tema que no, que en términos digamos, del conocimiento clínico, yo creo que nos dio vuelta la cabeza en el sentido de que es un elemento muy importante que comenzamos a mirar cuando surgió el tema del apego, ¿no? Y entonces pudimos comprender nuevas cosas, ¿no? Ahora, partiendo por lo básico, como para que la gente se conecte con este tema, eh, ¿cómo, qué te parece, Astrid? ¿Cómo podríamos entender la regulación emocional en niños pequeños en la primera infancia? Concretamente, qué significa que un niño se desregule, digamos? ¿O cómo el padre y la madre se puede dar cuenta que hay un niño que está desregulado emocionalmente? Sí, a ver, para que nos ubiquemos precisamente en la etapa que estamos, a la que nos vamos a referir, primera infancia la vamos a entender más o menos, o se entiende desde la etapa de nacimiento hasta más o menos los 6 años, ¿no? Ahí Ujú, me voy a situar como para contextualizar un poco las respuestas, ¿no? Y antes de responder directamente qué significa o qué es la regulación emocional para estos niños pequeños o la desregulación, yo solo para que podamos dimensionar lo que implica regular las emociones, hablaría en general, ¿no? Y diría que la regulación emocional apunta como a la habilidad que se va desarrollando para poder manejar las propias emociones, ¿no? Para poder modularlas, para poder em, manejar un poco la intensidad que sea atingente más o menos al estímulo, ¿cierto? Que podamos contener cuando nos invade cierta emoción, que podamos expresarla de una manera que sea adecuada al contexto, digo adecuada porque evidentemente hay un tema cultural y social también de lo que se espera y no se espera, ¿no? Entonces, implica una habilidad que requiere de mucho aprendizaje, de desarrollo de muchas habilidades en general, ¿no? Entonces, si entendemos eso, nos queda más fácil comprender la difícil tarea, especialmente en esta primera etapa donde los niños, o sea, nacemos sin saber hacerlo, ¿no? Los niños no saben regularse, ni siquiera saben reconocer lo que les pasa, ¿no?
y efectivamente las emociones están más indiferenciadas al momento de nacimiento y más bien lo que podemos identificar en los niños es como las sensaciones de placer o displacer, ¿no? Está incómodo un niño pequeño, recién nacido, hay una sensación de displacer que necesita ser de alguna manera atendida para volver a un estado más placentero para este bebé, ¿no? Entonces, la, entendiendo eso, podríamos como resumir que la regulación en niños pequeños implica un proceso que se da en la relación con otros desde el poder experimentar la tranquilidad o la calma que se recibe desde afuera cuando las necesidades básicas, especialmente, ¿no? De tanto fisiológicas como afectivas, son contenidas y son reguladas desde afuera, ¿no? La Has- desregulación, entonces, Ujú, perdona, en los niños pequeños, ¿cómo lo vamos a percibir? Como esta necesidad de comunicar que algo no está bien y por lo tanto bueno, se comunica de la manera que se puede en ese periodo. Si ujú, nos situamos en bebés, en guaguita, vamos a ver que cuando algo no está bien para ellos, va a expresar el malestar con todo su ser, ¿no? Va a llorar, va a mover sus manos, va a patalear el cuerpo entero que señala que hay algo que no está bien, ¿no? Y esta ujú, comunicación, cuando es recibida por quienes lo cuidan, este mensaje, digamos, permite que el cuidador le ofrezca aquello que necesita para volver a la calma. Entonces, y a medida que va creciendo, hay distintos recursos que el niño va desarrollando para poder mostrar esta necesidad que tiene de contención, ¿no? Justamente en esa línea nuestra siguiente pregunta, sí, porque muchas veces podemos reconocer la desregulación cuando un niño o niña la muestra con el malestar, con el llanto, con la pataleta, pero también hay otros niños que sobreregulan y que pasan piola, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y que eso no quiere decir que estén regulados o que estén pasándolo bien, ¿no? ¿Podrías hablarnos de eso? Mira, me parece súper interesante como incluso la palabra que mencionas para dar cuenta de esos niños, ¿no? Porque hablas Mm, de sobreregulación. Si hay ujú, una sobreregulación es que efectivamente no está regulado, no es que se nos pasó la mano, es que o estamos muy poco o estamos demasiado, por lo tanto, efectivamente no está regulado este niño. Lo que pasa es que no vemos necesariamente o tan fácilmente que algo le está pasando, porque son niños que más bien se habla como de externalización de algo, ¿no? O internalización. Son niños que más bien viven la experiencia de como de desborde emocional más internamente, no lo expresan tan claramente en la conducta visible, ¿no? ujú. Pero si ponemos más atención en ellos, probablemente vamos a reconocer en alguna expresión facial o en algún gesto más sutil de que algo no está bien, ¿no? Em, Ahora, eso depende del temperamento de los niños, ¿no? De, como de muchas variables. Y es parte de lo que uno podría esperar. O sea, es esperable Ujú. que niños sean más externalizantes y otros más internalizantes. Pero también habría que poner atención cuando esto sobreregulación en realidad deja de ser una sobreregulación y más bien es un recurso extremo del organismo para para bloquear aquellas emociones que no están pudiendo ser contenidas, ¿no? Mm. Em, y eso es algo que nos debiera preocupar, porque no va a ser beneficioso para él en su desarrollo el bloquear emociones, ¿no? Es como que la sobreregulación en extremo podría producir una desconexión. Exactamente. O sea, eso es como el recurso extremo que tenemos para poder enfrentar aquello que nos amenaza de alguna manera, ¿no? Ujú. Y entonces hacemos como, digamos, un corte, apagamos como el interruptor
y Ujú, bloqueamos las emociones y evidentemente el que utilicemos esta estrategia nos va a traer problemas para todo el desarrollo socioemocional, ¿no? Porque si yo tengo bloqueadas las emociones, me va a dificultar el poder vincularme bien con los otros, ¿no? El reconocer, el leer a los otros. Si yo no puedo leer lo que me pasa a mí, ¿cómo puedo entender mm, lo que le pasa a los otros? Y eso va a ir afectando su desarrollo más general, ¿no? mm. Y cumpliendo las tareas de desarrollo, ¿no? Estoy recordando que en ciertos momentos de mi vida adulta em, aprendí a manejar mis crisis de colon, Ujú, porque lo relacioné mucho con la posibilidad de poder expresar la molestia que tenía dentro, que habitualmente me la guardaba, y a través del tiempo me fui dando cuenta que en la medida que yo expresaba más mis emociones de molestia, que podríamos decir que estaba sobreregulado, mis Mm. crisis de colon fueron disminuyendo. Yo hoy no tengo crisis de colon, ¿no? A veces me duele un poquito la guatita y me guardo ciertas cositas, pero no tengo crisis de colon. Mm. Entonces, en esa línea, digamos, respecto a la crianza, te quería preguntar cuál es el rol de los adultos para ayudar a que los niños no, no se sobreregulen o ayudar a un niño que se sobreregula, ¿no? O ayudar también a un niño o una niña que está muy desregulado, ¿no? Que sería el otro lado, que sería la expresión externalizante, como has dicho, de todo el mundo emocional sin posibilidad de, entiendo, como lo estás diciendo, de llegar a un momento de más calma para poder buscar una cierta solución o una satisfacción, ¿no? Respecto a lo que se necesita. ¿Cómo lo ves ese punto, Astrid? Bueno, y los adultos son fundamentales, ¿no? Hablábamos de que este es un proceso que se da en la relación con otros. El niño que viene todavía, creo que lo han mencionado como en sus entrevistas anteriores, ¿no? Eh, Viene con parte formada, pero del cerebro, ¿no? Pero viene con mucho por terminar de formar, ¿no? Y esa formación se hace en el contexto social, en la relación con otros. Por lo tanto, eh, los adultos que estamos a cargo, que nos hacemos cargo de niños, tenemos la tremenda misión o tarea de poder ayudar al niño a estructurar al mundo al que llega, ¿no? A darle sentido a las experiencias de vida, tanto lo que vive, lo que recibe de afuera, como también respecto de sí mismo. Un niño no se reconoce como un sí mismo independiente al comienzo, ¿no? Se va reconociendo a través de los ojos de estos adultos que están cerca de él y de la significación que los adultos van haciendo de la experiencia propia, ¿no? Y de lo que se vive en el mundo. Entonces, por ejemplo, cuando un niño está llorando, un niño pequeño, y uno le dice, ¿tienes pena? Me doy cuenta que te dolió mucho, no sé, que se cayó. Sí, tienes toda la razón, a mí me habría dolido igual. Vamos ordenando la experiencia, vamos dando sentido a esto que nos pasó y que no sabemos qué es, le ponemos un nombre y lo organizamos de alguna manera. Y eso le permite, desde ahí, desde la comprensión, al tiro, más calma, ¿no? Entiendo, esto le pasa a otros también. Esto es lo que me pasó, esto es lo que sentí, ¿no? Y luego le damos estrategias para calmarlo. Mira, si hacemos sana sana o contamos hasta tres, qué sé yo, em, esto se va a aliviar. A mí me ha resultado, ¿no? Entonces, en esto cotidiano, en este diálogo cotidiano, vamos entregando estrategias de calmarse. Si yo después estoy solo en el colegio, en el jardín, y me caí, a lo mejor me puedo hacer así porque en realidad aprendí que eso me ayuda a calmarme y lo logro, ¿no? Entonces, en esta relación, en este diálogo que se da en lo cotidiano, con estos adultos
que es importante que estén muy sensibles, que estén muy atentos a las señales, que puedan como eh, mentalizar al niño, o sea, reconocer el estado interno, le vamos a poder ir ofreciendo, organizando el mundo y ofreciendo estrategias de regulación. Has tocado varios conceptos en lo que nos has explicado ahora, ¿no? Has hablado de mentalización, del rol de los adultos. Eh, ¿Qué relación tiene el apego con la autorregulación? Bueno, fundamental, porque el apego es esta relación, este vínculo que se hace especialmente con ciertas figuras que son predominantes, digamos, como y que son quienes aseguran la sobrevivencia de un niño primero, ¿no? Ujú, Y son los que en primera instancia van organizándole este mundo, ¿no? Entonces, em, e- est- estas personas que son sus figuras de apego, el cómo ellos vean el mundo también, ¿no? El cómo ellos puedan como ofrecerle alternativas de miradas respecto de algo, va a poder ayudar o a veces en distintas circunstancias de la vida pudiera a lo mejor dificultar incluso la regulación de algunas emociones. ¿Qué quiero ujú, decir con eso? Hay momentos de la vida en que como adultos podemos sentirnos un poco agobiados, un poco estresados, un poco ansiosos o asustados de qué podría, por ejemplo, ocurrirle al niño cuando sale al jardín, cuando estamos hablando en esta etapa, ¿no? A los 3, a los 4 años, cuando se separa de uno, ¿no? Eso puede provocar ansiedades en los adultos. Si el adulto como adulto le tiene dificultad para regular su propia emoción, de alguna manera también le muestra al niño que pareciera que algo no está bien, que hay algo peligroso allá afuera. Y eso, en vez de contener la emoción que podría ser muy natural del niño de separarse de los padres, por ejemplo, podría como mantener o incluso aumentar este estado que podría llevar más a la desregulación. No puedo como manejar esta emoción que podría ser muy esperable, ¿no? No sé si me fui hacia otro lado, pero es un poco para ejemplificar la importancia de las figuras de apego y de la relación de apego, ¿no? En ese sentido, la regulación de los niños podría estar íntimamente ligada a la regulación emocional de los padres, y la regulación de los padres está muy ligada a la historia de esos padres con este aspecto de la vida, digamos, ¿no? Es es como un hilo invisible, ¿no? Que se va tejiendo en diferentes generaciones. Seguro. ¿Cómo lo ves tú ese aspecto? O sea, de todas maneras, nosotros aprendemos a regularnos, como venimos diciendo, desde este contacto con el otro, ¿no? Y el otro, estas figuras principales, nos muestran el mundo también como lo ven. Y también Mm. nos entregan recursos también desde los recursos propios que se han ido incorporando a lo largo de la vida, ¿no? Entonces, cuando hay algunas situaciones por historias de vida que han dificultado que no todas las emociones van a aparecer desreguladas, pero algunas situaciones que nos pueden activar ciertas experiencias, por ejemplo, o ciertas que hemos tenido en nuestra historia, nos va a costar más como adultos manejarlas, ¿no? Y de alguna manera, sin quererlo, también transmitimos eso a los niños, a menos que hemos trabajado un poco, tenemos plena conciencia de esa situación, de lo que nos cuesta, y podemos entonces tener otras posibilidades para no seguir repitiendo un poco la historia, ¿no? Mm, Esta posibilidad, por ejemplo, de esto, de conversar acerca de esto, de lo que nos puede pasar, de reconocer que no tenemos que ser tampoco lo súper todo controlado y todo regulado. Sí, sí, por supuesto que hay situaciones que nos han impactado en la vida, que pueden ser incluso situaciones que han implicado un trauma para nosotros,
pero no significa por lo tanto que voy a poder manejarlo todo, ¿no? Ujú. Pero si yo tengo conciencia de eso, puedo decir, uy, esto me pasa a mí por esto, que tiene que ver conmigo, no necesariamente por lo que está afuera, no por una amenaza real que hay afuera para mi hijo y por lo tanto yo puedo utilizar muchas estrategias que puedo aprender en el camino, ¿no? Como para manejarme con eso y tratar de no transmitir esto mismo a mi hijo, ¿no? Porque además tengo posibilidades de pedir ayuda, de mirar quién está al lado, en familias donde hay dos personas que estén a cargo del, al menos dos nomás, al menos dos personas a cargo del niño, podríamos pedir ayuda, ¿no? Y Mm. hacerse el cargo con lo que a mí me cuesta más. Pero qué importante lo que estás diciendo, Astrid, porque a todos nos pasan cosas malas en la vida, ¿no? Y poder reponernos a eso y regularnos en frente al malestar que esas cosas malas nos genera, es justamente una habilidad que se aprende, ¿no? Y que se aprende desde estas figuras de apego, ¿no? Mm. Entonces, pensando en eso, ¿qué te parece importante considerar que son como factores protectores y qué otras situaciones son como de mayor preocupación a nivel familiar? Mm. Bueno, un poco en la línea de lo que estábamos planteando, en la medida que la familia tiene, hay recursos como de redes familiares, eso sería un tremendo factor protector, ¿no? Ujú, Y redes, además, familias que puedan estar tanto atentos, no solo al niño, sino también a la madre, al padre, y siendo sensibles y empáticos respecto a lo que les puede estar pasando. O sea, en estos tiempos podemos estar invadidos por muchas demandas, muchas cosas, ¿no? Como muchas exigencias y a mm, veces estamos sobrepasados, estamos estresados y nos viene muy bien eh, la palabra como de aliento o la oferta de ayuda respecto de algo. Y eso es un tremendo factor protector, ¿no? La ujú, capacidad, por otro lado, de poder comunicar, de poder, si hay alguien, si hay estas familias biparentales, ¿cierto? De poder comunicarse uno al otro. Estoy de esta manera, me siento mal, estoy agobiada. Hay más posibilidades que el otro pueda ofrecer aquello que necesito en un momento para poder sentirme tomarme una pausa y sentirme más preparada para poder atender al niño, ¿no? Entonces, comunicación, redes, ujú, si no son redes familiares, redes sociales también, ¿no? Los coapoderados de los jardines, de los colegios en preescolar, son muy importantes porque están viviendo experiencias similares en el sentido que están todos pasando con la misma etapa de desarrollo de los hijos, ¿no? Entonces podemos ujú, tener temas en común y la experiencia de otro le sirve a uno, ¿no? mm, Yo diría que esos son factores protectores, la capacidad también de auto reconocerse, de mirarse, de tener una pausa para decir me está pasando esto, también, ¿no? Es un factor protector. mm, Y por el contrario, los factores de riesgo, más bien, es, es lo contrario, es cuando no hay muchas redes, podría ser un factor de riesgo. Ciertas dificultades que estemos pasando que implican un impacto en la salud mental, o sea, hay personas que podemos estar a veces deprimidos, ¿no? Como con un cuadro ansioso, por supuesto que eso podría mm, afectar también. Em, em, eh, Sí, el estar muy solo, diría yo, y muy sobrecargados, el tener dificultad mm, para decir, poner límites a ciertas cosas, ¿no? Y tener que hacernos cargo de mucho, 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 la sobreexigencia de tratar de hacerlo lo mejor posible en todo, ¿no? Y no poder como discriminar a qué le doy prioridad en este momento y qué cosa no, nomás, ¿no? mm, Por ejemplo, es lo que se me ocurre por ahora. mm, Sí, hay, pienso que esta idea de que, o sea, en algún momento que los abuelos desaparecieron de la crianza,
ha sido un gran problema para las familias, porque antes estaban los abuelos incorporados en la crianza y eran un tremendo recurso, digamos, para que el padre y la madre estuviesen apoyados, ¿no? Entonces, la sobrecarga que se ha generado en nuestra sociedad, porque los abuelos, bueno, no es que se hayan ido, ¿no? Tuvieron que comenzar a trabajar, mantenerse en una vida muy activa, ¿no? Pero la idea de vivir en comunidad, la crianza, me parece que es muy importante, ¿no? Si teníamos una campaña como que vuelvan los abuelos, ¿no? Así como que vuelvan a la crianza, ¿no? Me parece que es algo demasiado importante, ¿no? Abuelos presentes son abuelos que pueden ayudar mucho, ¿no? De todas maneras, estaba pensando y tú lo dijiste, que igual la exigencia para los abuelos también es distinta, ¿no? Porque esto de que sean abuelos trabajadores también Ujú, están en muchos sentidos sobredemandados, ¿no? Porque además creo que en su mayoría son sensibles a las necesidades de sus hijos y hay varios nietos por ahí también, entonces compatibilizar todo lo que implica además en esta vida moderna de salir mucho de casa, de los talleres para desde niños pequeños, de llevarlos, de traerlos, de los médicos, insertos en espacios laborales que ocupan mucho tiempo, mucha jornada, digamos, los abuelos son un recurso, pero también terminan bastante sobredemandados, ¿no? Mm, Y sí quisiera acotar que a mí me parece que los abuelos son muy importante soporte como para transmitir la propia experiencia a los hijos, pero también creo que es importante que sean abuelos también mentalizadores de sus propios hijos, ¿no? Porque a veces, con el afán de ayudar, los abuelos pueden empezar a sugerir muchas cosas o a corregir muchas cosas que están haciendo los hijos, y los hijos los empiezan a sentir más como exigencia y más un agobio que como un alivio y un soporte para aquello que les pasa con sus hijos, ¿no? ujú, El afán está en ayudar. Yo puedo observar ese interés de los abuelos, ¿no? Pero en la medida que tenemos abuelos que pueden mentalizar más a sus hijos, pueden ir al soporte más paulatino, más de acuerdo a la necesidad específica, a calmar primero a sus hijos. Lo estás haciendo bien. A lo mejor te puede ayudar si intentas esto otro. A mí me sirvió contigo, por ejemplo, ujú, ¿no? Más que deberías hacer algo de determinada manera, ujú. ¿no? Felicitar a los hijos por parte de los abuelos, ¿qué sería? Sería reconocer, eh, porque entiendo que no es solo darle buenos consejos, ¿no? Que, que sería reconocer su mundo emocional, el mundo emocional de los hijos, tratar de captar lo que les está pasando. ¿Cómo, cómo se podría entender eso en esa relación, en esa relación? Sí, lo que estás diciendo, ¿no? Yo puedo leer, o sea, si uno puede mentalizar, puedo darme cuenta que mi hija, mi hijo está agobiado, cada vez que su hijo hace tal o cual cosa, se angustia, se asusta y entonces actúa de una manera que yo me doy cuenta que no le ayuda ni a él ni a ella. Entonces podría acercarme para intentar calmarlo primero. Decir, no sé, desde verbalizar lo que se ve, está difícil esto. A veces los niños nos plantean estos desafíos. ¿Lo has hecho bien? ¿Qué necesitas, por ejemplo? ¿Qué necesitas? Yo quisiera ayudarte. ¿Te sirve que yo me haga cargo en este rato? Por ejemplo, ¿no? Es como desde lo que hacemos con los niños también, ¿no? O con los adultos también, desde primero ponernos en el lugar, mentalizarnos, darnos cuenta de las señales que nos dan y a partir de eso ir a organizarle también el mundo, ¿no? Porque cuando nos ponemos muy ansiosos, los adultos nos pasa, ¿no? Nos ocurre algo y se nos desorganiza el mundo, como que nos cuesta volver Ujú, a situarnos, ¿no? Entonces cuando viene alguien de afuera y más o menos con este diálogo nos puede ir ordenando las cosas,
me tranquilizo también y puedo identificar también en mí qué me serviría, qué me podría ofrecer este padre que está ahí, ¿no? Dispuesto para poder calmarme también. Me ayudaría mucho que, no sé, que tener un espacio disponible en la semana para poder aliviarme, ¿no? Sentirme más tranquilo, mirarme un poco a mí. Entonces, genial, los abuelos a lo mejor pueden decir, pero ni un problema, mis nietos pueden estar conmigo los días miércoles, estoy inventando, ¿no? Ujú, Mm. Oye, Astrid, y para finalizar, ¿qué señales podrían indicarnos que una desregulación ya no es parte de como del desarrollo esperable y quizás hay que consultar a un especialista, ¿no? Lo pienso en términos sistémicos, ¿no? Solamente, no respecto solamente a los niños o niñas, sino que también respecto a los padres, porque los padres también se podrían desregular y también podrían necesitar ayuda. ¿Qué podría indicar que podría ser bueno quizás consultar con un especialista? Bueno, yo creo que podrían haber varios indicadores, ¿ah? Pienso que cuando un niño empieza, podemos observar que un niño empieza a tener dificultades para enfrentar aquellas situaciones em, que permitirían el desarrollo o conseguir los objetivos del desarrollo de ese periodo, es algo preocupante. Estoy pensando, por ejemplo, cuando un niño se siente muy ansioso al separarse de sus figuras de apego, ¿no? Para ir al colegio, cuando es la tarea que viene, ¿no? En los niños de 4 o 5 años corresponde que ya salgan de la casa y vayan al contexto preescolar, ¿no? Entonces, si eso es esperable al comienzo, cuando recién se empiezan a separar, tienen que conocer este nuevo mundo, qué sé yo, uno espera y es normal que se desregule cada vez que va, pero 2 semanas, 3 semanas, un mes podría ser, pero ya cuando esto empieza a ser una interferencia permanente y le impide efectivamente tener la experiencia de conocer a otros, de estar en el colegio, yo creo que esa es una alerta para decir algo está pasando, algo no estamos pudiendo hacer, ¿no? Como ujú, para poder ayudarle a este niño en lo que necesita para sentirse más seguro. Entonces, cuando limita un poco l- los objetivos de desarrollo, por decir así, ¿no? Por otro lado, cuando las experiencias, la relación entre este adulto y el niño empieza a deteriorarse, diría uno, ¿no? Y entonces, en vez de ser situaciones en que se puede, uno puede enfrentar y calmar al niño, termina como en escalada y en un tema de desregulación mutua, ¿no? Donde los ujú, padres se pueden desregular, se enojan, el niño patalea más y termina en un cansancio que puede ser después de mucho rato, ¿no? Donde tanto los adultos como los niños terminan agotados, frustrados, además sintiendo que fue algo que no se pudo resolver, ¿no? Donde otra señal es que los padres se sientan muy agredidos por los hijos, por lo que dicen, por lo que hacen, donde se sienten muy inseguros también respecto a lo que siguen haciendo, también es una buena señal para pedir ayuda. Em, y no es que es porque estén haciéndolo mal, es que ujú, a veces los niños, cada hijo requiere distintas cosas. Lo que nos sirvió para uno no necesariamente nos va a servir para otros y eso no nos hace malos padres, pero a veces necesitamos ayuda para comprender lo que puede suceder a este otro, lo que puede necesitar este otro niño. ujú. Hace unos capítulos estuvo Oriana Cifuentes y nos dijo algo bien bonito en relación a lo que tú estás diciendo, Astrid, ¿no? Que eh, pedir ayuda como papás, mamá, no es señal de que lo estamos haciendo mal, es señal de buena autoestima parental, ¿no? Y qué importante poder mirarlo desde ahí, ¿no? Y también desde el apego, o sea, un niño seguro igual necesita ayuda. La regulación es un músculo que se entrena, ¿no? Y a veces nos cuesta menos verlo hacia los niños que para nosotros mismos, como adultos, que también necesitamos referentes, ayuda, ¿no? Un otro que nos dé una manito. Y eso es Sí. señal de que estamos lo suficientemente seguros para pedir ayuda.
de todas maneras, siempre, siempre aprendemos, ¿no? Y Mm, siempre hay otros que les ha tocado vivir lo mismo, que experimentaron cosas parecidas, u otros profesionales que hemos estudiado y hemos aprendido, nos ha interesado este tema, digamos, y hemos ido eh, construyendo conocimiento y experiencia también a propósito del contacto y el trabajo con otros. ujú, Por lo tanto, se va construyendo una red también de apoyo que, bueno, que beneficia a todos y a estos niños que en la medida que vayan más firmes, con más capacidad de autoobservación, de autoconocimiento y de mayor regulación, bueno, a la larga, ¿cierto? Tenemos sociedades también mucho más amigables, amistosas, tranquilas, ¿no? Muchas gracias, Astrid Martin. Me causa mucho sentido tu enfoque. Pienso que pues, es muy terapéutico. Hace bien Bueno, escucharlo, eso es lo que quiero decir. ajá. Nos despedimos entonces. Les pedimos que estén atentos a nuestras redes. Respecto a los cursos que hacemos para terapeutas, la formación, también tenemos un centro clínico, ¿no? Si se requiere algún tipo de ayuda en específico. Y también hay unos talleres que ofrecemos en el tema de regulación emocional en nuestra página www.humanizasantiago.cl. Así que nos vemos. Gracias, Valentina. Gracias, gracias Astrid. Gracias a ustedes. Chau, chau. Chao, chao. Chao, adiós.